Hola, buenas tardes. Somos Rocío y Pablo, estudiantes del Profesorado de Lengua y Literatura de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad lo que queremos es contarle un poco la propuesta de nuestro diseño curricular para las prácticas del lenguaje. Lo que me parece fundamental que sepan, desconociendo cuál es la propuesta del suyo, es que nuestro diseño propone trabajar las prácticas del lenguaje en conjunto, es decir, la oralidad, la escritura y la lectura juntas, no disociarlas. Nuestra planificación está basada en eso. Es una planificación que está orientada a un grupo de estudiantes de tercer año. ¿Sí? Recordemos que las prácticas del lenguaje se han agrupado en tres ejes que suponen ser los ámbitos del uso del lenguaje. Está el ámbito de la literatura, el ámbito de estudio y el ámbito de la formación ciudadana. En la actividad que planificamos vamos a estar contemplando estos tres ejes y en estos tres ámbitos. Nuestra planificación consta de tres momentos. En un principio nos juntamos a deliberar sobre qué actividad íbamos a llevar al aula. A eso tiene que ser a conciencia, teniendo en cuenta cuáles son los propósitos y los objetivos que queremos que se cumplan. No queríamos improvisar, más que nada queríamos que las deliberaciones que íbamos armando fueran siempre teniendo en cuenta que los propósitos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje que queríamos que alcancen los estudiantes vayan acorde a la edad. Para esto teníamos que dar por entendido de que había ciertos temas que ya habían sido tratados y bueno, en nuestro caso que no tenemos experiencias áulicas, tuvimos que apoyarnos 100% en lo que dicen los diseños curriculares. Entonces contemplábamos que si el diseño curricular de primer año había ya tocado el tema de la voz narradora, en la actividad que nosotros estamos planificando, vamos a hacer consulta sobre la voz del narrador, pensando que los alumnos y las alumnas tienen esta información previamente. De todas maneras, lo que no significa de que nosotros no tengamos intención siempre de reforzar ese aprendizaje y de andamiarlo. Siguiendo con lo que dice mi compañero, si bien uno planifica basándose en el diseño curricular y teniendo en cuenta que los alumnos quizás pueden tener conocimientos sobre la tarea que vamos a plantear en la clase, tenemos en cuenta también que eso puede ser modificado en base a lo que vaya transcurriendo en el momento de dar la clase, digamos. Nos preguntábamos cómo íbamos a enseñar durante este tiempo de pandemia y si estamos en modo virtual, ¿cómo sería? Le encontrábamos las respuestas. Entonces, de esa manera fuimos desarrollando la actividad. Una secuencia didáctica pensada con una actividad de lectura, escritura y de comprensión que se puede dar tanto de modo presencial como de modo virtual. Ya adentrándonos a la planificación, tenemos que dejar clarísimo que fue basada 100% en el diseño curricular para tercer año de la escuela secundaria básica y la elección está hecha desde el corpus literario que propone el diseño curricular. En esta oportunidad elegimos un cuento de Horacio Quiroga llamado Los Mensú. Del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, la primera versión sacada en el año 1917. La actividad central que nosotros planificamos está dirigida con el espíritu que da el diseño curricular. Por eso contempla la lectura, la escritura y la comprensión. Si ustedes siguen en la planificación, está orientada y pensada para alumnas y alumnos de tercer año de la escuela secundaria básica. El tema central va a ser la literatura como una herramienta de denuncia social. Siempre apoyándonos en el diseño curricular, la actividad tiene también desarrollados los objetivos y los propósitos que queremos conseguir. Como objetivo, en primer lugar, queremos que se realice una lectura global
para ir reconociendo los significados desconocidos, para que esa lectura pueda ser fluida y pueda ser comprendida en su totalidad. También como objetivo tenemos comentar lo leído en el espacio del aula o si fuese en la virtualidad en un Zoom, por ejemplo, y recuperar en ese intercambio aspectos no advertidos. Y con esto apuntamos a la subjetividad de cada alumno, ¿no? Que es lo que entiende él de lo que quiso decir Quiroga con ese cuento. Y como un tercer objetivo tenemos también realizar una producción escrita para dar cuenta de todos esos conocimientos que se fueron construyendo. Además de los objetivos, la propuesta de nuestro diseño curricular es también que tengamos claros cuáles son los propósitos que se quieren conseguir con la actividad a desarrollar dentro del aula. Nosotros como primer propósito tenemos promover una comprensión activa que vincule los conocimientos y experiencias previas con este tipo de literatura y además apuntalar a cada uno de los alumnos intercambio oral dentro del aula o mediante un Zoom para que perciban la dimensión político-social que tiene este cuento también, ¿no? Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase. Vamos a estar siempre trabajando la idea esta de virtualidad y de presencialidad. En modo presencial, para esta clase la vamos a reorganizar el espacio físico del aula y vamos a trabajar con el grupo en ronda, ¿sí? Vamos a hacer un semicírculo, no así en forma lineal. En el caso de la virtualidad, proponemos que estas 3 clases que va a llevar el desarrollo de esta actividad, de esta planificación, ¿sí? Es una planificación que va a llevar aproximadamente 6 horas, entonces va a necesitar de que sean 3 clases para que se desarrolle cada una de las actividades. La primera actividad de inicio va a ser esto que habíamos hablado al principio, ¿no? De que la versión primera es de 1917 y vamos a traerle a los chicos diferentes publicaciones, diferentes versiones, el contacto con el libro, para que vean los elementos paratextuales y bueno, vamos a repartir diferentes versiones editoriales del libro Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, para que ellos puedan apreciar cómo son las diferentes tapas, los diferentes dibujos que se requirieron. Si observamos la primera versión, la imagen está pensada en otro tipo de libro, qué libro era aquel y qué libro es este que se ve ahora en las publicaciones más tempranas. Dentro de la misma actividad, dentro del reconocimiento de elementos paratextuales, la lectura de su índice, ellos poder ver en cada título a qué les suena, a qué le trae. Nosotros proponemos algunas preguntas como una manera de aproximarse a la lectura y que puedan intercambiar los puntos de vista en referencia a qué le significa a uno un nombre de un cuento o a otra qué le significa el nombre de otro. Nosotros tiramos 3 preguntas como disparadoras. Creemos que hablando del autor, presentando diferentes versiones y empezando una primera lectura global en la primera clase, daría cierre a la primera actividad en una primera clase de prácticas del lenguaje. En esa aproximación a una primera lectura global, en el cual van a empezar a aparecer esas palabras que los chicos no saben y podemos trabajar el tema del vocabulario y el manejo del diccionario. Le podemos recomendar que lo lean en su casa. Si es una cuestión de virtualidad, vamos a enviarle previamente la fotocopia a través de un PDF. Lo importante es que los chicos lleguen al cuento y que ellos lo lean entre estas 3 clases que vamos a planificar. La primera posibilidad es que lo hayan leído a la primera clase. Si eso no existió, vamos a hacer una primera lectura global. Si no lo llegamos a terminar, lo continuamos en una segunda clase al cuento leyéndolo, recomendándole a ellos que lo lean en su casa, ¿sí? Entonces sí, dentro de la actividad de desarrollo decimos que leer el cuento en forma global, dirigiéndonos a la percepción, al reconocimiento total de las palabras escritas.
Es importante resaltar las palabras que se desconocen, hacer con ellos una lista en el pizarrón para luego buscarlas en el diccionario. Como recomendarle también la búsqueda a través de diferentes buscadores que puedan encontrar ellos el significado de las palabras que no conocen. Y dentro de la actividad, para ir más a lo literario, la actividad sería especificar la voz del narrador. Es un narrador omnisciente, testigo, protagonista, y ahí sí recomendar buscar ejemplos. Podemos ofrecer un cuadro que dé cierta explicación sobre cómo es el tema de la voz narradora y estar preparados para los disparadores que pueden surgir en torno al texto, ¿sí? Siempre dar un espacio al debate en esa primera actividad de desarrollo, que los chicos se vayan con la historia bien sabida, interpretada a su manera, escuchando sus diferentes voces y preparándonos a una actividad de cierre. Llegando a la actividad de cierre, volvemos a insistir en esta idea de que vamos a contemplar los diferentes ejes que nos propone el diseño curricular, ¿sí? Por eso insistir no solamente en el eje del estudio, que es tan importante que los chicos aprendan a buscar, a leer, a seleccionar información en torno al cuento que estamos trabajando, ¿sí? Sino que empecemos a indagar y darle espacio en esta tercera actividad de cierre a lo que a ellos le ha llegado del cuento. Por eso lo que proponemos es que se unan en grupos de 2 o 3 y que respondan una serie de preguntas que preparamos con anticipación, como por ejemplo, cómo se los ligaba los mensú al trabajo, o qué les aportó el texto de lo que ellos ya sabían con respecto a este tema laboral también. Una pregunta, quizás la que más nos importa a nosotros, es esta última, que habla... que dice cuál fue el objetivo de Quiroga al escribir los mensú, y acá también acá también está contemplado el eje de la formación del ciudadano, porque lo que queremos despertar en la totalidad del curso es ese sentido reflexivo y crítico, y que puedan tomar conciencia de la dimensión política social que está propuesta en el cuento. La idea es que los chicos trabajen, ¿no? La oralidad, la escritura y la comprensión. Por eso en esta actividad de cierre vamos a darle muchísima importancia a lo que ellos desarrollaron en la actividad de desarrollo. En la actividad de cierre va a ser mucho más importante que ellos sepan dar cuenta de lo que han aprendido, ¿sí? Poder trabajar con ellos de manera oral estos conocimientos que van a poder compartirlo y vamos a poder darle un espacio al debate. Con la última pregunta, ¿cuál fue el objetivo de Quiroga de escribir los mensú? Ahí creo que va a tener bien presente el docente y desarrollada la información que él va a compartir, saber bien qué eran los mensú, cuál es la visión política que decide manifestar Quiroga en el cuento. La geografía también, la geografía donde está situada esa problemática. Porque así bien sabemos que si bien se trata de una historia que gira en los montes de Misiones, todo lo que va a estar pasando en la historia va a repercutir hoy, 100 años después, en la historia de nuestros alumnos que están en otro contexto y que tienen otras historias muy diferentes a la de Podeley y la de Callé. Sin embargo, van a poder identificarse y poder reconocer muchas de las cuestiones que ellos tuvieron que pasar en la historia del cuento. Llegando al momento de cierre y de término de nuestra presentación, queremos hacer los últimos aportes. Entre ellos vamos a decir que la planificación está pensada para 3 clases, pero no dejamos pasar que esta planificación pueda sufrir modificaciones durante el desarrollo en las diferentes clases. La realidad la encontramos en el aula, la realidad la encontramos en que puede haber diferentes disparadores que hagan que la planificación cambie, y para eso tenemos que estar preparados. Ahí va a aparecer un poco la cintura del docente para poder volver a esta guía que sería esta planificación para poder llevar adelante la clase. También es importante recordar que el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires nos da las orientaciones didácticas, nos organiza los contenidos y que tiene también las expectativas de logro para cada curso.
En este sentido, para los chicos de tercer año, las orientaciones para una evaluación en torno a esta actividad podemos encontrarla en una construcción que se va a ir dando durante toda la clase. Poder ir observando la conducta de los alumnos, poder ir viendo cuáles son los que participan, poder ir viendo quiénes son los que tienen dificultad en conseguir el material para poder llegar a una lectura, y también centrar la clase en ese espacio del debate, que sea bastante importante que ellos tengan voz y que tengan un oído que los escuche en cada historia que surja alrededor de este cuento. Y los acompañe por sobre todas las cosas. Buenas tardes, hasta luego.